Bienvenidos, esto es Nunca Digas Nunca, mi podcast. Cada día le agarro más cariño. Así que de verdad les juro que me esforcé en preparar la información que les traigo. Espero les guste. Bien, aquí estamos. Hoy con muchas sensaciones a propósito de estar grabando 6 de abril. Dediqué el 5 de abril y buena parte del día de hoy a revisar muchísima información de un día como el 5 de abril. Quienes de repente tienen mejor memoria o van a refrescar con el dato que les voy a dar, se conmemora un día más o un año más en este caso de aquel fatídico 5 de abril de 1994, cuando en las noticias, en los medios que teníamos disponibles para aquella época, nos enterábamos de la muerte de Kurt Cobain, el vocalista líder, precursor, el hombre detrás de Nirvana. ¿Por qué fue tan impactante e importante? Podría pasar semanas enteras grabando contenido, hablando de lo que representó para nuestra generación, los Gen X, Nirvana. El momento en que llegó a nuestras vidas, su primer álbum, por qué cambió, la discusión que hay con los millennials. Eso es un tema interesante que en algún momento voy a hablar. Hay mucho millennial que rechaza Nirvana, no les gusta Nirvana. Es algo que a los Gen X nos ofende de una manera impresionante. O sea, es como una cachetada, es como una patada en las bolas. Es algo terrible que alguien, especialmente un millennial, que relativamente está muy cerca de nuestra generación, al menos la generación que nos antecede, venga o nos sucede. Sí, nos sucede, porque la que nos antecede es los baby boomers. La generación que nos sucede, o sea, la que viene después de nosotros, que es la millennial, se sientan como, no sé, como con la autoridad o con el nivel para venir a criticar a Nirvana. Pero bueno, es cuestión de gustos. Quienes sabemos lo que representó Nirvana, más allá de los clichés, más allá de que me gusta una que otra canción, no. El antes y después de Nirvana es una cosa para hablar, desarrollar. Se han hecho estudios, se ha hablado, hay documentales completos. No voy a ser yo quien les haga descubrir cosas que no saben, ni tampoco voy a pretender cambiar la historia con mis argumentos. Pero tomando en cuenta la importancia de Nirvana, un 5 de abril es inevitable decir, cónchale, ¿hace cuánto fue, Kurt, que decidiste despedirte de este plano? Bueno, ya hace 41 años. No, 31 años, perdón. 31 años. 94, sí. Al 2025, 31 años. Que se nos fue Kurt, chicos. ¿Qué estábamos haciendo ese día? Yo recuerdo que estaba en mi intento de ser médico, estudiando en la Universidad de Medicina. Y estoy llegando a casa. No había internet para esa época, no había redes sociales, no había nada de esto. Lo más cercano a conectarse con el mundo era la televisión por cable, que estaba empezando a expandirse, al menos en la ciudad donde yo vivo, o en aquel momento vivía en esa ciudad que sigue siendo la misma donde estoy ahorita. Pero era muy limitado todo, o sea, era obtener información, de verdad que era todo un tema. Bueno, recuerdo que todo comienza como un rumor, ¿no? Entre amigos, mira, que se mató Kurt Cobain, que murió Kurt Cobain, que el de Nirvana, que no sé qué, que no puede ser. Bueno, recuerdo llegar a mi apartamento después de la jornada de clase en la facultad, prender el televisor y sí, efectivamente, ver en el noticiero que decían que habían encontrado el cuerpo de Kurt Cobain. Fíjate que no fue el 5 de abril, ¿no? O sea, no estoy diciendo que me enteré el mismo 5 de abril, ni siquiera su familia se enteró el 5 de abril. Todos se enteraron el 8 de abril. Su cuerpo fue encontrado 3 días después de la data que descubrieron el suicidio fue el 5 de abril, su cuerpo hallado el 8 de abril. Entre el 8 y el 9 fue que la noticia corrió como pólvora. Así que yo me vine a enterar también entre el 8 y el 9 de abril de aquella triste, muy triste noticia que nos marcó, nos impactó, porque primero entendíamos que entonces esto significaba que iba a ser el fin de Nirvana, como efectivamente lo fue, al menos como banda unida y produciendo nueva música. Dejaron un legado de canciones que 31 años después aquí estamos hablando de ellos, y el tema de hoy tiene que ver con eso. Pero sí, bueno, la sensación de un tipo tan joven, 27 años apenas, todo lo que nos había dejado con la música, lo que nos había regalado, se iba lamentablemente por el caño tras una decisión tan difícil, tan dura como esta, ¿no?
Lo que quería traer a colación y el episodio de hoy lo estoy centrando específicamente en una canción de Nirvana, All Apologies. Aquí sí quiero soltarle algunos datos que de repente puedan ustedes valorar, apreciar, y sobre todo si eres fanático de Nirvana, y si no, pues para que investigues, indagues un poquito y te enteres de varios detalles importantes que les traigo a continuación. Hoy quiero hablar de All Apologies. Seguramente están viendo la imagen de no el álbum, ella forma parte, ahí voy a comenzar. Último track del tercer álbum de estudio, el segundo para nosotros más famoso, porque el primero, verdad que creo que ni los mismos integrantes de Nirvana recuerdan el nombre. Después de Nevermind, que fue el primero, aquel icónico álbum de el bebé persiguiendo el billete de dólar dentro de la piscina, y que fue el que trajo canciones como Smell Like Teen Spirit, que los catapultó a la fama estratosférica. Vino en el 93 Inútero. Este sí es el segundo álbum, el tercero para ellos, segundo para nosotros más super archiconocido, pero voy a decir las cosas como son. Tercer álbum de estudio y el último de Nirvana. El último track, una canción súper inesperada. Quienes tuvimos la suerte de comprar, en este caso, el CD, está la versión long play en acetato y el CD. Quienes tuvimos el CD, nos sorprendió el último track, la canción número, esta fue la número 13, una canción inesperada, totalmente inesperada. ¿Por qué digo inesperada? Porque, bueno, estamos acostumbrados a todo lo que era Nirvana, el grunge de Nirvana, los acordes, la música, la voz de Kurt Cobain, sus letras, bueno, todo lo que era Nirvana. Una canción tras otra, con diferencias en uno que otro aspecto, pero que al fin y al cabo tenía el sello distintivo inconfundible de Nirvana. Encontrar una canción que durante todo el desarrollo era una melodía totalmente suave, con mucha personalidad, con mucha fuerza, pero suave, balada, era inesperado. Sinceramente no la vimos venir. Y luego, bueno, enamorarnos de esa canción espectacular, que tenía esas subidas, que tenía esas particularidades, que tenía el toque, obviamente, en la voz de Kurt, que a pesar de que cantaba desgarrando, con esa sensación de desgarre de alma, podía interpretar una canción con esa ternura en medio de todo y con esas subidas, ese ímpetu en los coros, donde All Apologies era espectacular, te ponía la piel de gallina. Pero All Apologies tiene muchas cosas para revisar, entre otras esa figura, ¿no? Ese diseño para el single, o sea, en este caso la canción, el sencillo, como se suele hacer, ¿no? Forman parte de un álbum, pero son lanzados como sencillos. Había pedido Kurt Cobain a su director artístico que lo único que pedía es que saliera un caballito de mar. Nadie sabe por qué. No sé si ni siquiera Kurt sabía por qué. Pero él, como líder de la banda, autor de la canción, dueño de los derechos, solo solicitó eso. Quiero que el diseño para el sencillo tenga un caballito de mar. Y lo complacieron. Ese es el diseño original para la canción All Apologies. Una canción que cuenta Dave Grohl, baterista de Nirvana, hoy en día líder de Foo Fighters, que recuerda el haber visto, el haber estado presente en el momento de la composición de la canción. Cuando Kurt Cobain compone la canción, vivía en un apartamento en Olympia, una pequeña ciudad en el estado de Washington, en los Estados Unidos, muy cerca de su ciudad natal. Y era un apartamento con muchas limitaciones, eran realmente pobres. Dice el mismo Dave que vivían en la miseria y no sabían ni siquiera qué estaban haciendo. Componían canciones, ensayaban, tocaban, pero sin saber a dónde iba esto. Habían grabado un primer álbum que no compró, como les dije, ni su misma familia. Y hasta que llegara Nevermind, que los disparó a donde llegó Nirvana, en ese periodo de 1990. Recuerden que Nevermind sale en el 91. En el proceso de componer canciones, dice Dave que recuerda ver a Kurt componiendo la canción durante algunas horas sentado en la pequeña mesa en la sala de ese apartamento, que tarareaba la canción, que escribía letras, se inspiró escuchando canciones de los Beatles, que ponía y reproducía una y otra vez, y mientras tanto escribía All Apologies, que cuando por fin la termina y la interpreta a capela
a sus compañeros. Dave dice, me sorprendí, pensé, Dios mío, ¿cómo este tipo puede tener ese sentido de melodía tan impresionante y lo único que hace es gritar en las canciones? Y fíjate que ahí nació, ahí fue donde parió All Apologies. No la graban para Nevermind, la reservan para Inútero y queda como el último track de Inútero, así como por no dejar, como por relleno, y termina siendo una de las canciones más importantes de Nirvana. De las 3 incluso, está en el top 3 para muchos, es una de las canciones más importantes. De las 10 canciones más importantes en la historia del rock, inclusive entra en categorías, según algunas listas, como una canción prácticamente perfecta. Ganó cualquier cantidad de galardones, más de 5 nominaciones para los Grammy, no ganó ninguna. All Apologies es una canción que siempre vamos a recordar de Nirvana. Ahí está en el último track de Inútero. Sin embargo, no tiene video. Cuando entrevistan a Kurt Cobain sobre por qué no tiene video, dice que nunca pudo enfocarse o concentrarse sinceramente para una idea de la grabación del video porque estaba ocupado con las giras y otras cosas. Finalmente se toma como referencia, y aquí es donde viene una interesante dicotomía, una especie de debate sobre esta canción, la presentación de Nirvana en el MTV Unplugged de 1993. Recuerden que Nirvana graba el Unplugged en el último trimestre del 93 en los estudios en Nueva York de MTV destinados para esto, con muchas particularidades, ¿no? Un Unplugged que realmente fue un Unplugged, no utilizaron instrumentos o ningún concepto conectado, fue un desconectado de verdad. Instrumentos netamente acústicos, con versiones inéditas, espectaculares, y además que aprovecharon de presentar canciones no precisamente las más comerciales. Ahí hacen una interpretación de All Apologies Unplugged. Espectacular. Fíjate que este es el video que se toma como referencia para la canción, especialmente tomando en cuenta que está en el interín de un Kurt Cobain aún vivo que graba el Unplugged en el último trimestre del 93, abril del 94, el triste aciago día de su muerte, y es lanzado como álbum a finales del 94 por MTV. El álbum alcanzó más de 20 millones de copias vendidas, un récord impresionante, y bueno, sigue siendo uno de los Unplugged para muchos, incluyéndome el mejor de los Unplugged que hizo MTV. El de Nirvana es el número 1, no tiene discusión. Ahí está esta versión de All Apologies. Para mucha gente incluso es la original. Esa es la versión original. Hay que revisar Inútero, el último track. Yo soy más de la tendencia, me gusta más la versión acústica, la versión de estudio, y no la Unplugged. Hay gente que prefiere el Unplugged de All Apologies. Lo cierto es que Nirvana es tan completo, tan espectacular, que nos deja 2 versiones, 2 oportunidades para escoger. Escucha de la misma canción 2 versiones y las 2 son perfectas, son una cosa increíble. Pero siempre es bueno recordar que la versión original de estudio fue una canción escrita en el 2020, en el 1990, grabada en el 93, lanzada en el 93, y cerca del 94 esta versión Unplugged que todo el mundo recuerda como un evento súper espectacular y especial. Ahí quedó para el recuerdo y para la discusión todo esto. En algún momento, algunos detalles, algunas curiosidades de All Apologies, que es el tema que he centrado este episodio de hoy de mi podcast. Les puedo decir que en el 92 presentación en vivo, Kurt dedicó All Apologies a su esposa, a su mujer, Courtney Love, y a su hija Frances Cobain, quien dijo en una entrevista, Kurt dijo: la canción, la letra no se corresponde con absolutamente nada de lo que siento por ella, solo lo estoy tomando como la melodía y la adapto a ella, porque lo que me transmiten es paz, muchísimo amor y mucha tranquilidad. Su esposa y su hija en aquel momento, que eran agasajadas de su mismo autor con la dedicatoria de esta canción perfecta. No les puedo sonar All Apologies por un tema de copyright, me trancaría en el video, pero en mi cuenta en Instagram y TikTok haré una cápsula de un par de minutos con la pregunta: ¿prefieres la versión de estudio o prefieres la versión Unplugged de All Apologies? A propósito de 31 años de la desaparición de Kurt Cobain, hoy lo quise homenajear con una de sus mejores canciones, All Apologies. Gracias, espero que lo hayan disfrutado.